Si alguien nos oyera las anteriores clases, podría pensar que el ser humano efectivamente es un ser con muchas operaciones o con muchos actos de conciencia, con una conciencia, y podría pensar más o menos, podría imaginarse un ser más o menos aislado. Nada más lejano a la realidad. El ser humano es casi antes que ninguna otra cosa, de una manera que es fundante para su conciencia, un ser relacional. Por supuesto que piensa, por supuesto que quiere, pero casi es fundamental para la constitución de la personalidad, incluso de la autoconciencia, el trato social. Ahora lo veremos un poco. Antes quería leer de entrada una famosa cita de Aristóteles, donde dice: es evidente que la ciudad quiere decir la convivencia humana, es una cosa natural y que el hombre es por naturaleza un animal político, famosa frase, político que significa miembro de la polis, polis en griego es ciudad, es un animal ciudadano, un animal cívico, un animal social. La razón por la que el hombre es un animal político, cívico, social, es en mayor grado que cualquier abeja o cualquier animal gregario, es evidente, ellos están juntos y trabajan juntos. Pues la naturaleza no hace nada en vano, y solo el hombre entre los animales posee la palabra. También las abejas se comunican y los rebaños y están juntos, pero solo el hombre posee la palabra, que supone un grado de intimidad absolutamente fascinante. Y otra cosa más. Decíamos que la relación para el ser humano es algo fundante, también para la autoconciencia. Hay una experiencia limitada, porque los casos históricos son limitados, pero muy importante en la antropología, que se llaman los niños salvajes. Los niños salvajes. Esto quiere decir niños que han sido criados fuera del ambiente humano o en un ambiente animal. Se han dado algunos casos, por ejemplo, hay dos famosas niñas en la India en los años 20, me parece, un caso famoso, o niños encontrados criados en establos. Incluso existe algún experimento famoso de un Federico de Prusia, me parece, que intentó saber cuál era el idioma original y entonces hizo que unos niños se criaran sin nadie que les hablara. No se pudo saber porque se murieron. Una experiencia un poco triste. Bueno, el elenco de niños salvajes que se conocen históricamente, a partir, por ejemplo, del niño francés, el niño de Aveyron, es la tremenda limitación cognoscitiva. Cuando se les ha encontrado, apenas han podido aprender unas pocas palabras y tenían un comportamiento muy limitado. Si nos fijamos en el proceso por el cual una persona empieza sus primeros pasos como persona, vamos a decir, es un niño constantemente hablado. De hecho, si no es hablado, pues eso puede suponer a la larga unas taras importantes, porque todos, vamos a decir, los circuitos, y lo sabemos también, los circuitos neuronales propios del lenguaje no se crean. Y al no crearse los circuitos del lenguaje, es decir, y al no haber lenguaje, si la inteligencia funciona con lenguaje en gran parte, decimos, se le priva a una persona de la capacidad de análisis. No puede saber lo que está pasando, o lo sabe de una manera muy primitiva, muy instintiva, muy de pura sensación. Sí, puede percibir el peligro, puede percibir el hambre, o puede percibir una cierta simpatía, quizá, pero claro, carece de... ¿Y de dónde le vienen a un ser humano todas las palabras que le permiten situarse en el mundo? Pues con el contacto humano. Contacto humano que además es un contacto también afectivo, no es puramente cognoscitivo. Y eso también es importante para la forja de la personalidad. De tal manera que, digamos, que casi un paso previo a que una persona pueda constituirse como una autoconciencia que funciona en el mundo está que haya sido hablado, que haya sido querido, que haya sido tratado. Y esto antes de que él mismo se dé cuenta. Porque si no, esto no se constituye bien. Desde los primeros pasos del ser humano. Querido, tratado, hablado, enseñado. Esto permite que se constituya la conciencia. Por eso se puede decir, y hay toda una corriente de la filosofía del siglo XX, que el ser humano es dialógico, es decir, que es un ser en diálogo. Quizá la figura pionera en esto fue un pensador austriaco que se llama Ferdinand Ebner, que tiene un libro famoso en este ámbito, que se llama La palabra y las realidades espirituales. El ser humano se caracteriza, dice él, por la palabra, que es una cosa tan rica, es la palabra casi la que nos crea como personas. Él lo hace un poco, lo piensa así, recordando el pasaje de la Biblia
donde Dios crea las cosas por la palabra. En cierta manera los seres humanos venimos a la humanidad siendo hablados, siendo queridos también, pero siendo hablados. Bueno, y hay otro autor francés llamado Doncel, menos conocido quizá, tiene un libro que se llama La reciprocidad de las conciencias. Las conciencias crecen en diálogo, y es recíproco, crecen en diálogo, un tema muy bonito, ¿no? Y luego el autor quizá más famoso de esta área, y digamos que escrito mucho de Ebner, es un filósofo judío importante que se llama Martin Buber, que tiene un libro, Yo y tú. En este Yo y tú expresa una idea interesante. Dice, el yo se sitúa de distintas maneras frente a las cosas. Frente a una cosa es el yo frente al ello, y ahí el yo no está entero. Yo simplemente lo conozco, uso las cosas. Pero cuando el yo está frente a un tú, frente a otra persona, ahí es donde el yo está como completo. Soy yo, puedo ser yo. Yo hablo con un tú, que habla de un tema importante de la relación humana, que es la capacidad de compartir la intimidad que tenemos. Bueno, esto sirve solamente de entrada para ver que es un tema muy serio. Los seres humanos estamos capacitados para establecer relaciones humanas. Y por tanto, incluso a un nivel muy elemental, decíamos en la percepción que los humanos, por ejemplo, percibimos caras rapidísimamente. Tenemos una capacidad innata de percibir caras. También tenemos, aunque esto ya se desarrolla, capacidad de percibir los sentimientos de los demás. Se llama empatía, o también, en un lenguaje más ordinario, simpatía. Empatía es un término clásico de la fenomenología. Por ejemplo, Edith Stein hizo su tesis doctoral sobre la empatía. Y también Max Scheler tiene un libro sobre la esencia y formas de la simpatía, en este caso traducido al castellano por simpatía. La capacidad de sentir con, también de sentir pena, de sentir piedad, la misericordia, ¿no? Es decir, estamos dotados para entender a los otros, para compartir a los otros de una manera casi intuitiva, aunque decimos que, ojo, no olvidemos, que la constitución de la personalidad tiene como esa especie de paso previo, cuando somos hablados, cuando somos queridos, y entonces de alguna manera se constituye nuestra autoconciencia de una manera plena, o como estamos acostumbrados a considerarla, ¿no? Bueno, estos son todo fenómenos que destacan hasta qué punto el hombre es un ser relacional. Y por supuesto, si atendemos, recordemos la cita de Aristóteles, si nos damos cuenta de lo que es el lenguaje y del papel que juega en nuestra vida, claro, el lenguaje es fundamentalmente un instrumento social de comunicación. Y que además, aunque las relaciones humanas no son solo verbales, también tenemos un conocimiento inmediato, intuitivo unos de otros, y de estados de ánimo, etcétera, comprensión de personas, comprensión de situaciones, pero claro, una gran parte de nuestra expresión y nuestra relación con los demás es la palabra, formidable instrumento que también sirve para muchas otras cosas, a analizar, etcétera. Eso merece un tratamiento aparte, la palabra es un gran tema, un gran tema. Bueno, pues junto con esto, que es que el ser humano es profundamente relacional, eso tiene una cierta plenitud en un gran tema que también para el cristianismo es un tema fundamental, que es el amor. Los amores humanos. Para los seres humanos, una parte de nuestro crecimiento como personas es querer y ser queridos. Y el fenómeno del amor personal, del amor interpersonal, que es percibido por las personas como una plenitud, también como un don. El ser querido es percibido como una cosa sumamente gratificante, como una cosa buena. ¿Y nosotros por qué queremos a los demás? ¿O cuándo queremos a los demás? Queremos a los demás cuando los percibimos como buenos. Como buenos en esta esfera, que es la de las personas. Nosotros queremos la comida porque percibimos que es buena para nosotros. Queremos el dinero porque percibimos que es bueno para nosotros. Queremos el triunfo porque es bueno para que lo bueno es querido. Lo diríamos, es como una especie de relación elemental dentro de una filosofía, ¿no? Bueno es querido por la voluntad. Lo descubierto como bueno es querido. Bueno, pues hay una esfera específica de la conciencia y de lo que es la persona, que es descubrir otras personas como buenas y por tanto quererlas. Y hay unos amores que son naturales, que son, digamos, espontáneos, que son por ejemplo, los amores entre hermanos, los amores de padres a hijos, los amores. Hay un libro muy famoso de
C.S. Lewis, que se llaman Los Cuatro Amores, donde habla de lo que es el amor familiar, de la amistad con géneros como los nuestros, el amor conyugal, el amor de los esposos, distintos tipos de amor. Pero amor todos tienen como propio el que yo descubro al otro como bueno y que tengo una relación de intercambio de intimidad. La amistad necesita intercambio de intimidad, de conocimiento, porque justamente en ese conocimiento es donde yo descubro al otro. También descubro al otro en los favores, en lo que hace por mí, claro, es lo que despierta en mí esa reacción también de correspondencia, de amor. Todo ser humano aspira a querer y a ser querido. Gran tema. A ser querido. También, en un terreno más amplio, que no consideramos ahora, todo ser humano aspira a ser considerado en su sociedad, a jugar un papel. Y todo esto para las personas es una parte importantísima de su realización humana. No es nada secundario, no es como una cosa adjetiva. ¿Queremos hacer una antropología? Esto lo tenemos que tener en cuenta. Aquí hemos añadido ahora, en este tema, casi un poco a brochazos, grandes áreas de lo que es el ser humano como ser dialógico interpersonal. Hemos dicho, importantísimo, hace falta, primero para la constitución de la autoconciencia, ser hablado, ser querido, ¿no? Hace falta. Después, estamos dotados naturalmente de estas capacidades de entendernos. Después, para nosotros es una gran experiencia el amor, el entender a otros, el descubrir a otros como buenos, el ser queridos, el ser aceptados y, digamos, jugamos un papel social. Y en todo esto, no lo olvidamos, tiene, aunque hay más que eso, tiene un papel fundamental el lenguaje como vehículo de comunicación. Todo esto enriquece muchísimo nuestra visión de la antropología. No se puede considerar una especie de antropología autárquica, diríamos, un ser metido en sí mismo, ¿verdad? No, el ser humano es profundamente relacional.